Parece que no hemos pasado del primer capítulo, ya parece que nos estancamos ahí, pero no. Espero que hoy avancemos hacia el final del capítulo, no del libro, del capítulo. Vamos a ver la segunda parte de las diapositivas que teníamos. Acuérdense que vimos acerca del Día del Señor y hoy vamos a ver acerca del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13 y 18. Apocalipsis 1:13 y 18. Al 18, perdón. Voy a leer el 13, usted lee el 14 y nos unimos en el verso 18. Apocalipsis capítulo 1 del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Todos juntos: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Puede sentarse, hermano. Ya oramos. Vamos a meditar en esta palabra. Si tiene dudas, acuérdese que puede ir usted, si trae algún libro, alguna libreta, puede ir anotando las dudas y al final espero que tengamos un espacio para que podamos escuchar sus dudas. Bueno, esta lección, o más bien dicho, esta porción del capítulo 1 de Apocalipsis, le titulamos El Hijo del Hombre. ¿Por qué le titulamos El Hijo del Hombre? Bueno, porque si usted leyó con atención, aquí se nos da una descripción de Jesucristo. Lo que usted leyó, esa descripción, nos está describiendo al Jesucristo que vio el apóstol Juan. Aquella figura que él conoció cuando él era pescador. Me estoy refiriendo a Juan. Aquella figura que él conoció cuando él era pescador ya no era la misma que él estaba viendo en la isla de Patmos. Había cambiado totalmente. Y nosotros podemos ver en la Biblia que hay otras descripciones que se nos dan de Jesucristo. Por ejemplo, el profeta Isaías nos describe a Jesucristo en 2 ocasiones, de formas diferentes. En una nos describe a un niño, ¿sí? Dice que ese niño va a estar en medio del león, del cordero, de la bestia, y no va a haber ningún tipo de agresión entre los animales. Y se nos describe en esa porción de Isaías a Jesucristo como un niño. Posteriormente, en Isaías 53 se nos describe a un Jesucristo sufriente, un Jesucristo que no hay bien parecer en él, ni hermosura, porque ha sido desfigurado por el castigo que llevó por nosotros. Entonces, vemos que se le describe en diferentes ocasiones a Jesús de formas un tanto bondadosas, un tanto sufrientes. Pero aquí el apóstol Juan cambia completamente la perspectiva, la forma de ver a Jesús y lo describe como ya dimos lectura. Vamos a ver cada una de estas descripciones de él, vamos a irlas viendo cada una.
para que nos demos cuenta lo que simboliza todo lo que está aquí dicho en estos pasajes. Vamos a ver que todo tiene un simbolismo y un significado. Y vamos a empezar con este título que se le dio desde siglos atrás en Daniel 7:13. ¿Cuál título? Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esa es una descripción, Hijo de Hombre. Si usted busca en Daniel 7:13, se va a dar cuenta que ahí Daniel también vio a un ser semejante y que lo describe de la misma forma. Y es importante esto. Si alguien lo tiene y me quiere apoyar a leerlo, se lo agradeceré. Daniel 7:13. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Gracias, hermana Oli, gracias, hermano Adriel. Vea usted cómo Daniel lo describe aquí. Dice: vi que venía un hijo como de hombre. ¿Sí? Yo estoy seguro que usted, cuando ha leído los evangelios, ha escuchado esa descripción que hacen de Jesús. Y muchas veces quizás decimos: bueno, pero ¿por qué dice hijo de hombre? ¿Por qué hace esa descripción acerca de Jesucristo como hijo de hombre? Y aquí nosotros nos estamos dando cuenta que no fue algo que surgiera, ese título, vamos a llamarle así, en el tiempo de Jesús, sino que fue un título que se le dio desde el tiempo del profeta Daniel. Cuando en los evangelios se le describe como el Hijo del Hombre, él mismo les está diciendo: yo soy el Mesías que ustedes están esperando. Yo soy el Hijo de Dios que ustedes están rechazando. Ese soy yo. Era lo que a través de ese título él se identificaba. Ninguna otra persona podía decir Hijo de Hombre, sino aquel que realmente era. Y en este caso, el que realmente era el Hijo del Hombre, como lo describió el profeta Daniel, era Jesucristo. ¿Sí? Es un título que se le dio y que a veces decimos: bueno, pero ¿por qué los judíos rechazaron a Jesús? Y hasta la fecha los judíos siguen rechazando a Jesucristo. Dicen que es un impostor. Si lo rechazaron fue por ignorancia, porque no quisieron aceptar lo que él mismo decía acerca de él. Vuelvo a repetir, cuando él les decía el Hijo del Hombre, es decir, Jesús decía: yo soy el Hijo del Hombre, o se le describía como el Hijo del Hombre, él les estaba diciendo: yo soy al que están esperando. Yo soy. Pero todavía estaban, cuando está en el interrogatorio, en el Sanedrín, le preguntan: ¿y tú quién eres? Es decir, la gente estaba completamente ciega y no quería reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Algo que también debe de sorprendernos es que cuando Daniel vieron estas visiones, cayeron. Más adelante lo vamos a ver cómo cayeron. Y dice aquí Juan en el verso 16, dice: caí como muerto. No, perdón, 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Imagínense todo lo que lo que el profeta Daniel vieron, que no se pudieron sostener sobre sus pies. Yo no sé si usted ha recibido alguna noticia tan impresionante como para hacer que sienta usted que pierde la fuerza en sus piernas. Yo no sé si alguien aquí ha recibido alguna noticia impactante o visto algo impactante con el poder suficiente de hacer que tus fuerzas se venzan. Pero lo cierto es que Daniel y Juan, cuando vieron la visión
de Jesucristo no se pudieron sostener y cayeron. Dice aquí el verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Imagínense, hermano, es algo que debemos de tener en cuenta. Hoy, en nuestros días, lo que menos tiene o tenemos las personas es esa respeto a veces hacia Dios. En lo que menos tenemos es esa hay una palabra, pero ahorita no la recuerdo, que nos hace reverencia. Es lo que menos tenemos hoy en día. Aún los que nos llamamos cristianos, lo que menos tenemos por Dios es reverencia. Pero aquí nosotros vemos como cuando en realidad conocemos a ese Dios que nos salvó, que nos libertó, que nos dio vida eterna, debemos de tener reverencia por Él. ¿Qué es la reverencia? La reverencia es tener un temor por Él, no miedo, temor. Son cosas diferentes que ya las hemos explicado en las enseñanzas. Pero hoy nos da lo mismo. Nos da lo mismo, escuchamos la palabra de Dios y si nos conviene, la tomamos. Si no nos conviene, la desechamos. Como si fuera algo que pudiéramos desechar, como si fuera un cartón, un papel, una servilleta. Y así hacemos muchas veces nosotros. Pero aquí nosotros vemos que cuando en realidad podemos ver a Jesucristo, nuestra vida de irreverente va a cambiar a una vida de reverencia por Él. Vuelvo a repetirle, Juan cuando lo vio, el apóstol Juan cuando vio a Jesucristo dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Que Dios nos dé esa reverencia, hermano. Que Dios nos dé esa reverencia. Muchos nos burlamos a veces de Dios. Y no me refiero a que te rías de Dios, sino que nos burlamos en el aspecto de que lo que sabemos que debemos de hacer, no lo hacemos, sino que hacemos lo que nosotros queremos. Y la palabra de Dios dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es una ley de Dios. Entonces debemos de ser reverentes y obedecer a la palabra del Señor. Vamos a seguir adelante, si no aquí nos podemos llevar toda la hora hablando sobre esto, pero no es el propósito. Dice en primer lugar que él tenía, cuando lo vio, dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Quiénes eran las personas en aquel tiempo que usaban ropas largas? ¿Quiénes eran las personas que usaban ropas largas? Bueno, había muchas gentes que usaban ropas largas. Era la costumbre usar túnicas. Pero esas túnicas iban adornadas de accesorios muy especiales, como por ejemplo la de un sumo sacerdote o la de un rey. Cuando aquí Juan está diciendo que lo vio con ropas largas, quiere decir que lo vio elegante, lo vio completamente diferente a aquel carpintero que él conoció cuando estaba en Galilea. Era completamente diferente. Aquí lo ve de una forma completamente cambiada. Nosotros muchas veces en nuestro día a día cotidiano puede ser que andemos con ropas pues para el día normal. A lo mejor si eres varón, quizás hasta andas de chanclas, con bermudas, con una camiseta. Si eres dama, andas con pues unos jeans, pero si te invitan a una fiesta de etiqueta, algunos 15 años, una boda, una graduación,
te pones una ropa pues digna de la ocasión. Y si eres un hombre, te vistes con un traje, con corbata, te bañas, te rasuras. Si eres una dama, híjole, se están a veces hasta mediodía en el salón de belleza para ir a alguna celebración especial. Yo así visualizo que vio Juan a Jesucristo cuando dice que él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, es decir, quedó sorprendido de la forma tan cambiada. Como cuando tú llegas ya a esa fiesta que te estoy diciendo y te dicen, ¿en verdad eres tú? ¿Qué cambiado te ves? ¿Qué cambiada te ves? Pues así llegó Juan y lo vio a Jesucristo de una forma completamente diferente. Y vuelvo a repetir, esta forma de vestir en aquel tiempo solamente le usaban la gente de la nobleza, los reyes, o en el caso de los judíos, el sumo sacerdote. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Vean lo que dice Hebreos 4:14 al 15. Hebreos 4:14 al 15. Gracias, hermano Seri. Aquí en estos pasajes vemos cómo dice la palabra que Jesucristo es un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era aquel que llevaba las peticiones del pueblo a la presencia de Dios. Pero también dice la palabra que Él viene como un rey. Dice la palabra que Él viene con un letrero que dice, un título que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino como siervo, pero vuelve como rey. Por eso es que se queda sorprendido Juan el Bautista. ¿Qué otra característica tenía este Jesucristo del Apocalipsis? Dice que venía ceñido por el pecho. ¿Qué dice Éxodo 31:1 al 5? A ver, les voy a preguntar porque como que les da pena, les da miedo participar en la lectura. A ver, hermano Rubén, ¿qué dice Éxodo 39 del 1 al 5? Por favor, Rubén Díaz. Sí, Éxodo 39 del verso 1 al verso 5. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para meterlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntaran y se unían en sus dos extremos. Y el cinto de efod que estaba sobre él era de los mismos, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Gracias, hermano Rubén. Aquí nosotros estamos viendo cuál era parte de la vestidura del sumo sacerdote. Nos vamos a enfocar en lo que llevaba en el pecho. Al sumo sacerdote le ponían un accesorio que se llamaba el éfod, sí, que era vamos a llamarle como una pechera que él traía, y que en ese éfod venía venían insertadas unas piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. ¿Y qué representaba esto? Cuando él se las ponía en el pecho, era para que él siempre tuviera en mente a esas tribus de Israel, es decir, a todo el pueblo de Israel.
Eso era parte de las funciones que tenía el sumo sacerdote, la intercesión, la protección. El sumo sacerdote estaba llamado a proteger a través de la oración a ese pueblo que era rebelde, que era duro de servir, como sabemos que dice la palabra, pero el deber del sumo sacerdote era proteger, y se tenía que ceñir ese éfod sobre su pecho, y así tenía que estar ministrando el sumo sacerdote. Entonces veamos cómo las ropas largas y el ceñir el pecho eran parte de las vestiduras de un sumo sacerdote. Recordemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. También nos dice la palabra del Señor que tenía, en el verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué representaban esos cabellos blancos? ¿Qué dice Proverbios 16:31? Proverbios 16:31. A ver, vamos a invitar a nuestra hermana Elvia. ¿Anda por ahí nuestra hermana Elvia? No anda nuestra hermana Elvia. A ver, nuestro hermano Sergio. Corona de honra en la vejez. Corona de honra en la vejez que se halla en el camino de justicia. Sí, hermano. Está bien el verso. Dice, corona de honra es la vejez. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la vejez con el cabello blanco? Bueno, porque es parte de esa etapa de la vida. Se relaciona a la vejez con las canas. Hay otros pasajes que hablan acerca de las canas y que hacen referencia a este estado de la vida que es la vejez. La vejez representa sabiduría, hermano, ¿sí? Hoy en nuestros tiempos, hablar de una persona de la tercera edad a veces es desdeñarla, hacerla a un lado. Pero en la antigüedad una persona de la tercera edad era respetada, se le daba un honor grande. ¿Por qué? Porque representaba sabiduría. Lo mismo representa ese cuadro que vio Juan acerca de Jesucristo. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. No es que Jesucristo ya esté viejito y que así como se dibuja en muchos cuadros renacentistas, por ejemplo en la Capilla Sixtina hay un cuadro enorme en el techo que representa a un Dios y lo dibujan ancianito, viejito, enojado. Sabemos que Dios no es así, pero lo que trata de representar en esta descripción es la sabiduría que Él tiene. Qué hermoso es escuchar a una persona sabia, hermano. Qué hermoso es saber que quizás en tu familia tienes una persona que tienes tú un problema y vas con ella y como que te abre el panorama. Porque tiene toda la experiencia del mundo, porque sabes que puedes llegar con esa persona y a veces, aunque esa persona no te diga una sola palabra, pero la forma en que te escucha, la forma en que su lenguaje corporal te manifiesta tranquilidad, te da tranquilidad, es más que suficiente para que tú te sientas bien. Qué hermoso es esto. Sí, aunque también hay personas de la tercera edad pues que son tercas, que son obstinadas, pero creo que son los menos. Pero vuelvo a repetir, estas canas que veía Juan en la figura de Jesucristo del Apocalipsis, lo que representaban era la sabiduría que Él tenía. ¿Cuándo tú vas a poder contender con una persona que tiene más experiencia que tú? ¿Cuándo tú vas a poder contender con una persona que sabes que en lo que tú vas, esa persona ya vino, ya regresó y ya volvió a venir? Sí podemos contender, pero sabemos que no llevamos mucho la de ganar. Lo mismo pasa con Dios. Acuérdese que en una ocasión Job se puso a decirle, pero Señor, yo sé que esto, y se quiso poner a contender con Dios. Este hombre que tiene un libro en la Biblia
Y Dios le responde, bueno, ¿y tú dónde estabas cuando yo hice esto? ¿Tú dónde estabas cuando yo hice esto otro? Dios le empieza a decir a Job, primero deja que Job se desahogue de toda la tristeza, de todo lo que él tenía en su corazón por la situación difícil que él estaba viviendo. Pero una vez que Job cierra su discurso, Dios empieza a tratar con él y le dice, ¿cuándo estabas cuando hice el mar? Cuando fundé la tierra, ¿dónde estabas tú? Y Job tuvo que quedarse ahora sí callado ante esas preguntas que Dios le hacía. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque en ocasiones nosotros decimos, pero ¿por qué si la humanidad dice, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué permite que suceda esto? ¿Por qué permite que venga un tsunami y que destruya familias, que mate miles de personas? ¿Por qué permite que en una inundación mueran tantas personas? ¿Por qué permite que haya violaciones, que haya violación de los derechos humanos? ¿Por qué permite tanto esto? Y las personas muchas veces dicen, yo no creo en Dios porque no es bueno, desde su perspectiva. Y quizás humanamente diríamos, tienen razón. Pero Dios tiene una mente que va más allá. Y nosotros podemos pensar en que la situación que vivimos actualmente no depende de Dios. No depende de Dios. Él puso un plan de salvación. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El problema es que las personas no quieren tomar ese plan de salvación. ¿Sí? Este mundo es caótico y por eso Dios va a traer un cambio. ¿Sí? Hoy se habla mucho de un nuevo orden mundial. ¿Sí? Hay muchos videos en redes sociales que hablan acerca de todo esto y la gente se preocupa, se altera, piensan que si se pone la vacuna contra el COVID se van a ir al infierno, que es el sello de la bestia y tantas cosas que digo, ay Dios mío, ¿de dónde sacarán si esa imaginación la usaran para cosas buenas? De veras que ya hubiéramos llegado hasta Neptuno, hasta ese planeta, y ya lo habitaríamos. Pero desgraciadamente usamos la imaginación para cosas negativas. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos bien a Dios para que veamos que Él no es injusto, que lo que Él hace, lo hace con sabiduría. Y todo tiene un porqué y una razón de ser. Bueno, vamos adelante. Dice también en esta descripción que hace Juan, que sus ojos son como llamas de fuego. Sus ojos son como llamas de fuego. Imagínense ver esa mirada, ese rostro amoroso de Jesús. Yo no sé si usted alguna vez quiso o vio en alguna película, en una película de Jesús obviamente, cuando iba la gente a buscarlo y en la mirada compasiva que tenía para con esas personas. ¿Sí? Cuando llega la mujer con flujo de sangre, cuando Bartimeo le pide que le sane de su ceguera, cuando llegan paralíticos, cuando llega tanta gente, o tan solo cuando llega esa mujer viuda, no llegó, sino que Jesús se acerca y le dice, no llores. ¿Por qué? Porque se le había muerto su hijo. Y Jesús deja la multitud y va con la mujer y le dice, no llores. Imagínense esa compasión que Jesús tenía por las personas. La misma palabra de Dios dice que Él tenía compasión porque los veía como ovejas sin pastor. Esa mirada compasiva
Cuando Juan trata de buscarla, no la encuentra esa mirada, y lo que encuentra son ojos como llamas de fuego. Vamos a ver qué representa esto. Segunda de Pedro 3:7. Segunda de Pedro. Gracias, hermana. Ahí dice que el fuego, ¿para cuándo, hermano? Para el día del juicio. Está reservado el fuego para el día del juicio. Aquí entonces ya empezamos a ver más amplio el panorama acerca de Jesucristo. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Yo no sé si tú has visto cuando una persona está bien, pero bien enojada, que hasta se le inyecta, bueno, así decimos, se le inyectan los ojos, las escleras de los ojos se les ponen rojas, de que están bien enojados. Y hasta dices, ay, nanita, mejor me voy de aquí, ni digo nada, ¿verdad? A lo mejor cuando veías que tus papás se enojaban por algo que hacías y te echaban una mirada, o hay papás, las mamás son especialistas en esas miradas, que tan solo cuando les ves los ojos a tu mamá, dices, híjole, mejor ya no hago nada, me quedo quietecito porque me va a ir como en feria. Sí, yo creo que todos en algún momento hemos vivido esas situaciones, ya sea que tú eches los ojotes o que alguien te eche los ojotes. Ahora imagínense lo que estaba viendo Juan acerca de la visión de Jesucristo. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Pero lo que estaba tratando de decir Juan es que ahora el Jesús amoroso, el Jesús bondadoso, ahora venía a juzgar a este mundo. Venía a juzgar a este mundo. O viene, más bien dicho, viene, hermano, a juzgar a este mundo. Todo lo que vamos a ver en los siguientes capítulos hablan de ese juicio de Dios sobre el mundo. Es por eso que debemos de estar siempre viviendo una vida agradable delante de Él, para que cuando eso llegue, nosotros seamos librados de esto. Porque es verdad, hermano. Siempre nos dicen, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es todo bondad. Y sí lo es, pero también hay límites. Y el Jesucristo que nos describen aquí es un Jesucristo lleno de juicio para el mundo. ¿Qué más nos habla? Mire, busqué una imagen que representara a ese Jesús. Esta imagen no representa nada en comparación de lo que vio Juan. Yo estoy seguro que usted ve la imagen y hasta dice, ay, qué chistoso viejito, ¿verdad? Pero no, simplemente la pusimos para que usted vea. Dice que Juan veía que este hombre se paseaba en medio de los 7 candeleros. Ahí están representados los 7 candeleros. ¿Qué representan esos 7 candeleros, hermanos? Las iglesias o la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús está en medio de ¿qué? ¿En medio de qué? En medio de la iglesia. Aunque usted no lo crea, Él está aquí. Aunque usted se esté durmiendo, aunque usted esté pensando en ya irse, Él está aquí. Si usted no lo siente es porque usted no quiere, no tiene disposición, pero Él está aquí. No porque yo lo diga, sino porque aquí dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y a lo mejor usted va a decir, ay, es que Él está en aquella iglesia porque allá se siente bien fuerte el mover del Espíritu Santo, porque allá sí predican bonito, porque allá sí cantan como los ángeles. Por eso es que Jesús sí está en aquella iglesia. Estas 7 iglesias que nos está diciendo que Jesús estaba en medio de ellas, eran 7 iglesias que la mayoría tenía grandes defectos. ¿Sí? Y aún con todo y defectos, el Señor está en medio de su iglesia.
¿Sí? Eso téngalo bien presente. Si usted sale de este lugar y dice, ay, ni sentí la presencia del Señor, es porque usted no quiso sentir la presencia del Señor, porque estaba pensando en que si se contagia de COVID, porque está pensando en que si se le va a pasar su pago de Netflix, porque está pensando en otras cosas menos en lo que debemos de estar pensando. Pero nuestro Señor Jesucristo está en medio de la iglesia. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de esas personas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a quitar esa imagen y seguimos. Dice aquí que tenía sus pies semejantes a bronce bruñido. Pies semejantes a bronce bruñido. Apocalipsis 19:15. A ver, hermano, a ver, Luis, ¿puedes leerlo, por favor? Luis Jiménez. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que despeguéis, así pequeños como grandes. Perdón, que diga el tipo. Sí, no hay problema. Una gran espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Ok, gracias, hermano. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con el bronce bruñido? Porque ¿saben lo que dice aquí en Apocalipsis 19:15? Dice, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El bronce es un metal, una aleación metálica muy resistente, en la cual puedes pisar lo que sea y no va a haber ninguna alteración en el metal. Bueno, de hecho esto tiene mucho que ver la calidad del metal, pero lo cierto es que esos pies semejantes a bronce bruñido van a ser, dice ahí, que para pisar el lagar. ¿Sabe usted lo que es un lagar, hermano? ¿Sabe lo que es un lagar? ¿Alguien sabe lo que es un lagar? Era como un recipiente en el cual vertían las uvas, ¿sí? El producto de la vid. Y lo que hacían para poder obtener vino es que se metían las personas, los trabajadores, para obtener el vino, a pisarlo, a pisar las uvas. Y de esa forma iban sacando el jugo para obtener vino. Entonces, lo que está diciendo aquí es que esos pies de bronce bruñido van a estar pisando literalmente. ¿Puedes volver a leerlo, Luis, de favor? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Gracias, Luis. Dice, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Usted cuando ve una cucarachita, y hablamos con amor de la cucarachita, que le pasa ahí por en medio de los pies, ¿qué hace usted? La agarra y le dice, a ver, te voy a alimentar, cucarachita, voy a traerte boronitas para que te alimentes. ¿Qué hace usted? O ve un ratón. Bueno, no, porque si usted ve un ratón, se sube a una silla, grita, sale corriendo, menos piensa en pisarla. Pero lo cierto es que cuando vemos una cucaracha o una araña, por instinto lo que hacemos es darle un pisotón, ¿cierto o no? Ay, ahora resulta que nadie lo ha hecho. Oh, Dios mío. Bueno, pues yo sí lo he hecho, discúlpenme, soy un asesino de cucarachas, pero lo he hecho. Imagínense, lo que está diciendo aquí Dios es que Él cuando vengan sus juicios en el día del Señor, como ya lo vimos, es lo que va a hacer con la humanidad, hermano. Es lo que va a hacer con la humanidad. Y no porque Él sea malo, no porque Él sea malo. Sí, eso ténganlo bien presente. No es porque Él sea malo,
sino porque Él tiene que traer un juicio. Acuérdense que hace 8 días yo les decía, Él no dará por inocente al culpable. Hoy muchas veces decimos, pero ¿por qué a esta persona le ha pasado esto? ¿Por qué a esta persona se murió y era tan buena? Y aquel que es una persona cabeza dura, ahí sigue como si nada. Y hay tantas cosas que decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué a esa persona la asaltaron, la mataron tan feo y a aquel no le pasó nada? Dios en su debido tiempo dice que no dará por inocente al culpable. Y eso es lo que va a venir en ese tiempo de juicio. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Lo cierto es que ya está muy cerca ese día. Y dice aquí que con sus pies va a pisar, ¿sí?, a toda la humanidad. No la va a pisar literalmente, acuérdense que estamos hablando simbólicamente, pero lo que viene, esto que usted está viendo con esta enfermedad tremenda, este virus tremendo, no es nada, no es nada en comparación de lo que viene, ¿sí? Vienen cosas tremendas y no, vuelvo a repetir, no quiero que se espante, pero sí debemos de acercarnos más a Dios. Es tiempo de lavar nuestras vestiduras, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de caminar en comunión con Dios, es tiempo de dejar de estar con un pie adentro y un pie afuera. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice la siguiente característica, que voz como estruendo de muchas aguas. Salmo 29, 3 al 9, que dice, a ver, hermana Gaby, ¿puedes leerlo por favor, Gaby Martínez? Voz como estruendo de muchas aguas, Salmo 29, 3 al 9. Voz de Jehová sobre las aguas, truene Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano, y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Gracias, hermana Gaby. ¿Escuchó todo lo que hace la voz de Jehová? Dice que destruye los cedros, hace temblar los desiertos. La voz de Jehová. Cuando los israelitas estaban ahí al pie del monte Sinaí, Dios les dice, santifíquense durante 3 días, porque al tercer día yo voy a hablar con ustedes. Pero cuando empezó el tercer día y ellos empezaron a ver que sobre la montaña del Sinaí empezaban a formarse nubes espesas, empezaron a haber truenos, empezaron a haber relámpagos, se empezó a escuchar un sonido como de bocina y la tierra empezó a cimbrarse. Cuando vieron todo eso los israelitas dicen, mejor tú habla con Dios, Moisés, nosotros acá te esperamos, tú ve a hablar con él acá, nosotros nos quedamos de este lado, no vamos contigo. Esa es la presencia de Dios, hermano. Esa es la presencia de Dios. Y el pueblo tuvo temor, vuelvo a repetir, ahí fue entre miedo y temor, literalmente. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados, no tenían un corazón dispuesto, y tuvo que ir Moisés a escuchar lo que Dios tenía para ellos y después transmitirlo al pueblo. Imagínense, aquí nos está diciendo que cuando Juan vio la visión de Jesucristo, dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Entonces imagínense esas llamas de fuego, la voz poderosa. ¿Sí? Hay personas que Dios las dota de esa voz, que nada más con que digan tu nombre casi te hace que te pongas firmes, ¿verdad? Ante esas voces. Imagínense si la voz de una persona, de un ser humano, muchas veces te infunde respeto. Cuando Jesucristo aparezca con esa voz como estruendo de muchas aguas, ¿qué va a hacer de la gente, hermano?
¿Qué va a hacer de la gente? Esto es algo que debemos de tener en cuenta, que va a suceder, que va a suceder. Luego dice también que 7 estrellas en su mano derecha, Apocalipsis 1:20. A ver, David Alfredo, lee Apocalipsis 1:20. El misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias. Dice aquí que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes habíamos quedado que eran estos ángeles? Los servidores de Dios, los siervos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ángel en griego significa mensajero, ¿sí? Entonces, y más adelante lo especifica la palabra. Entonces dice que a los que les sirven, ¿dónde están ellos, hermano? Los que sirven a Dios, ¿dónde están? En la mano derecha de Cristo. Están en la mano derecha de Cristo. ¿Quieres ser librado de todas las calamidades que vienen sobre la tierra? ¿Quieres que pase desapercibido por tu vida todo lo que viene sobre la tierra? Sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Él te va a librar de cualquier situación adversa. Él te va a sacar adelante. Él dice aquí muy claramente, y las 7 estrellas en su mano derecha. Si tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quieres gozar de la protección de Dios? Sírvele. Muchos de nosotros tenemos un llamado a servir a Dios, pero no queremos servirle. No queremos. Decimos, ya que pase esto, ya que pase esto otro, es que mi trabajo me absorbe mucho tiempo, es que esto y es que muchas cosas más. Siempre, déjame decirte algo, siempre va a haber pretextos para no servir a Dios. Siempre va a haber pretextos. Siempre. Pero Él en esta hora te está diciendo, si tú me sirves, yo siempre te voy a tener guardado en mi mano derecha. Siempre vas a estar guardado en mi mano derecha. Gloria a Dios. Vamos a ver la siguiente. Dice que también salía de su boca una espada aguda de 2 filos. Ya sabemos qué es esto, ¿verdad? La espada de 2 filos. Hebreos 4:12, hermano Jonathan, y Juan 12:48, hermana Miriam, por favor. Hebreos 4:12 y Juan 12:48. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermano Jonah. ¿Y Juan 12:48? Gracias, hermana Miriam. Fíjese, el primer pasaje que leyó nuestro hermano Jonathan es algo bien conocido. Algunos hasta no lo sabemos de memoria. Pero lo que leyó nuestra hermana Miriam es un pasaje que a veces, aunque lo conocemos, lo hacemos como que ni lo conocemos. Dice que de la palabra que nosotros oímos, de esa palabra, Dios nos va a juzgar en el día postrero. ¿Sí? Ahorita muchos de nosotros decimos, bueno, Dios es bueno, Dios es bondadoso, tenemos resentimientos, tenemos rencores, somos murmuradores, somos chismosos, somos mentirosos, tenemos un montón de defectos y decimos, pues es que Dios es tan bueno que creo que me está pasando mi manera de ser. Además, la teología moderna dice que Dios me ama como soy, ¿sí? Porque eso es lo que dicen ahora muchos predicadores, muchos teólogos, dicen, es que Dios te ama tal como eres, ¿verdad?
Eso yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado. Y lo peor es que lo creemos, que dicen que Dios te ama como eres. Sí, Dios te ama, pero Él quiere cambiarte. Ese es el detalle, que no te quiere que te quedes así, quiere cambiarte. Pero si tú no cambias, dice que cuando tú estés con Él en el día postrero, Él te va a juzgar por eso que tú sabías que tenías que hacer y no lo hiciste. Y a eso se refiere aquí con esa espada de dos filos. No podemos evadir la palabra del Señor, hermano. No la podemos evadir. No la podemos evadir. Tenemos que ser obedientes a ella. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Otra característica, porque se me está acabando el tiempo. Rostro como el sol. Malaquías 4:2. A ver, hermana Frida, por favor, Malaquías 4:2. Sí. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice que a los que creéis en Él, saldrá el sol de justicia. Es decir, que vamos a ver cosas buenas. Dice, los que creen en Él. Pero ¿quiénes van a ver esas cosas buenas? Los que creen en Él. Si tú dices, yo creo en Él, pero no hace lo que Él dice, si tú dices creo en Él, pero no haces lo que Él te dice que hagas, no esperes ver cosas buenas, hermano, por favor. Mire, habemos muchos cristianos de nombre, pero a la hora de en realidad pasar por la prueba, nos ofuscamos. Nos sentimos, actuamos como cualquier persona que no tiene una fe arraigada en Dios. Y el Señor quiere que empecemos a creer realmente en Él. Creer realmente en Él. Creer es soltarte en sus brazos y decir, creo en ti, Señor. Creo en ti. Hay cosas que yo y mis fuerzas no puedo hacer, pero yo sé que contigo yo las puedo hacer, Señor. Yo sé que quizás está cerrada un camino aquí, se me ha cerrado, pero tú me abrirás otro, Señor. Yo sé que el médico me ha dicho que tengo esto, Padre, pero yo sé que si tú quieres, tú me lo puedes quitar. Yo puedo ser libre de toda enfermedad, Señor, si tú lo deseas, si tú dices la palabra, Señor. Yo creo en ti. A esos son a los que les va a salir el sol de justicia. A los que creen resplandecerá el sol de justicia en sus vidas. Entonces aquí nosotros vemos a una imagen de un Cristo que es un sumo sacerdote, sigue intercediendo por su pueblo, sigue teniendo en su mano a los que le sirven de corazón, sigue teniendo en sus manos bendiciones para aquellos que le creen de todo corazón, pero para aquellos que le han rechazado, aquellos que no se deciden, aquellos que son indecisos, aquellos que solamente están jugando a la iglesita y no hacen lo que la palabra de Dios dice, también vendrán retribuciones sobre esa gente. Hoy el Señor nos está invitando a cambiar, hermano, a cambiar, porque esta imagen es una imagen que realmente cuando Juan la vio, dice que cayó como muerto a sus pies. Vamos a ver finalmente, ya para terminar, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? A lo mejor me va a decir usted, ay, hermano, qué fea descripción nos hizo de Jesús. Yo no la hice, ya estaba ahí escrita. Sí, solamente añadimos citas para comprobar lo que dijimos. Pero ese es el Cristo que vio Juan. Bueno, si no hay preguntas,
déjame ya para terminar el capítulo 1, la estructura del libro. Ahí nosotros podemos ver, perdón, voy a regresar, ya cerré mi Biblia, pero voy a regresar al capítulo 1, porque al final nos está diciendo cuál es la estructura del libro. Dice en el verso 19, ponga usted sus ojitos en el verso 19, ya para terminar. Dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, ¿sí? 3 tiempos. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esa es la estructura del libro para entenderlo. Mire, aquí está en esa tabla, yo espero que usted alcance a verla, si no, yo le voy a decir, ahí están los 3 tiempos. Las cosas que has visto es lo que viene en el capítulo 1, lo que Juan estaba viendo. Luego dice las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Son los mensajes a las 7 iglesias, es el tiempo de la iglesia, que también es un tema bien precioso, hermano, lo vamos a ver también. Y finalmente las cosas que han de ser después de estas, que abarca del capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis. Esa es la estructura del libro y así lo vamos a ver, ¿sí? Entonces concluimos las cosas que has visto. Es lo que Juan estaba viendo en su presente. Lo que estaba viendo en su presente, ahí en la isla de Patmos donde estaba, es lo que él estaba viendo. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, es decir, el tiempo que abarca la iglesia, que son, llevamos 2000 años de iglesia, desde el Pentecostés hasta nuestros días. Y finalmente las cosas que han de ser, que es cuando va a empezar el día del Señor, la gran tribulación, del capítulo 4 al 22. Preguntas, dudas, aclaraciones, reclamos, objeciones, ¿nada? ¿Todo claro? ¿Sí, de veras? Bueno, ok. Bueno, pues póngase en pie y vamos a dar gracias en esta hora por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste.